Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy y de siempre. Bienvenidos una semana más a vuestra casa de plástico llamada Bernie Toys, en la que hoy vamos a hacer el segundo vídeo sobre mi opinión de ciertas figuras de Motu Origins, y en esta ocasión le toca el turno también a una figura de rabiosa actualidad de la Wave. ¿Por cuál vamos? ¿La 7,5? ¿La 8? ¿La 2014? Yo qué sé por qué serie vamos, y esto es un despipote. Del Horde Trooper. Horde Trooper, the mindless robotic enforcer. He's cracked. Nada más y nada menos que el robot, o lo que es la tropa de infantería de Hordak y su malvada horda del terror en sus planes de manejar toda Yemia. Hideous corridors of the Fright Zone come Hordak's agents of evil. Dragstore, part Eagle Warrior, part deadly vehicle, the Demon of Speed. Multibot multiplies and replaces 22 movable parts, making for multiple... Como os estaba diciendo, una figura también de rabiosa actualidad en la que, como salta a la vista, lo más positivo, lo más chulo de esta figura, que es una tropa totalmente random, como dicen los nenes de hoy día, es el hecho de que puedes comprar muchos repetidos o los que te dé la gana para hacerte tus dioramas, tu ejército, tus batallitas, tus películas, y eso mola mogollón. Que por un precio de 16, 15 pavos, 17 pavos puedas tener unos pocos de Horde Trooper, para tener vuestras tropitas y vuestras cosas. En este caso tenemos estos Horde Troopers, gentileza de mi querido amigo el pirata de Tigre de José Luis. Besito calenturiento por halagar a este humilde canal con tus chucherías de plástico. Y bueno, ¿qué vamos a contar de Horde Trooper que ya no sepamos? Lo habéis visto en otros canales, lo vamos a ver aquí, vamos a dar nuestra opinión sincera. Y bueno, empezando como siempre, el blister. Tener un blister de Master de Universo mola un montón, es una auténtica maravilla, pero que te venga con el logotipo de la Horda no tiene precio. Parte delantera del blister, detallazo con el logo de la Horda. Parte trasera del blister, pues como siempre, una magnífica ilustración de Axel Jiménez. Siempre lo confundo con Axel Torres, comentarista de fútbol, pero es un artista como la Copa un Pino. Una ilustración maravillosa. En la parte izquierda tenemos a Hordak ahí encabronado, un montón de Horde Trooper, que los Horde Trooper ni más ni menos que son, como he dicho antes, una tropa de infantería equivalente al Storm Trooper de la Guerra de la Galaxia. Y aquí a He-Man Puño de Trueno. He-Man Puño de Trueno repartiendo galletas a punta pala, que realmente es lo que me mola a mí, ver a He-Man dando galletas ahí. Eso es lo que a mí de Revelation, yo quería más galletas por parte de He-Man. Pero bueno, la verdad que el blister una gozada, como siempre. Y las figuras que componen esta serie: el Horde Trooper, ¿vale? La tropa de la Horda, Sunman, el Tito Clawful, que ya lo tenemos, ya decimos la review de mi opinión. Os dejo al final, en las tarjetas finales, lo que es la lista de reproducción que he creado con vídeos de mi opinión de figuras de Motu Origins. Y el Anti-Eternia He-Man, pintado, bueno, vamos, por la cara, ¿no? En fin, a lo que íbamos. Muñequito del Horde Trooper. Me mola que te cagas. ¿Para qué lo voy a ocultar? Me mola muchísimo esta figura, esculpido totalmente nuevo. El punto, vamos a empezar por lo que puede gustar menos, que a mí particularmente no me influye para nada: el color. El color del vintage es color, ¿cómo lo diría yo? Renault 18, ¿vale? Para que me entendáis. Y este es plateado. A mí particularmente, como no lo tuve de pequeño, no es algo que me importe excesivamente, porque la figura en sí me gusta mucho, siendo un personaje random a tope, pero me gusta mucho. ¿Por qué? Es un robot que le puedes meter muchos castañazos, da mucho juego, tiene unos esculpidos que son totalmente nuevos, de pies a cabeza, nuevos completos, y lo que es su acción característica, que muchos de vosotros conocéis, es una auténtica pasada. Fijaros el detalle del arma, qué cosa más
chula. Tenemos el murciélago logotipo de la Horda en este bastón, en este callado que sirve como emblema y a la misma vez como arma de guerra. Armadura muy bien detallada, muy chulo el detalle de pantalones de campana, siempre da un toque de prestancia. La cintura me mola mucho. La cintura, los calzoncillos, el elite de abanderado me mola que te cagas, con la hebilla ahí, muy chulo. Y los brazos también, si es que es una figura la verdad que muy completa. Puños fuertes, eso sí me mola, hay algunos de Origin que tienen los puños muy chiquititos, pero que tenga esos puños más tochetes a mí me gusta mucho para el combate, para la batalla. La cabeza se mueve, ¿vale? O sea, dentro de que es un robot, pues bueno, la cabeza se mueve. Y lo que es la acción característica, como muchos de vosotros sabéis, es pegarle un puñetazo en el centro y se abre. Esto da fueguísimo, fueguísimo. Que se le vean las tripas rojas y las vísceras y la sangre aquí a Lord Trooper. La verdad que siempre ha molado mucho, como viene en el dibujo, He-Man ahí pegando toña ahí con el Tito Fisto y con Manatars ahí a tope, reventando estas entusas, mola que te cagas. Más me ha molado, os lo digo en serio, que podamos, una vez destrozado nuestro Lord Trooper, podamos hacer abdominales con él. Esto me ha flipado. También el hecho de los bracitos, a pesar de su acción, se pueden quitar los brazos, como a cualquier figura de Master de Universo Origins. En mi caso particular me ha venido con los típicos fallitos de pintura de fábrica que son insignificantes, que se pueden quitar con alcohol, que no hace falta echarse las manos a la cabeza, que son juguetes al fin y al cabo, pero que yo particularmente se lo he dejado porque me da la impresión de ser manchas de guerra, manchas de batalla, al igual que las estrías del plástico. El plástico de la armadura está estriado en muchos puntos, como podéis observar, y eso, si se observa en el detalle, mola muchísimo, porque a pesar de no ser el color, el vintage le da un realismo de ser un robot con sus placas de chapa sobrepuestas y soldadas. Así que, para concluir, diseño, jugabilidad, yo esta figura salvaría el color, por no ser fiel al original, le doy 9,75, espero saber vuestra opinión en la caja de comentarios. Me parece un figurón tremendo, por todo lo que os he comentado, visibilidad, la presencia, jugabilidad, el hecho de poder hacer vuestros pequeños ejércitos, eso mola muchísimo, muy fiel, salvo por el detalle del color. 9,75 para finalizar en un nuevo vídeo de mi opinión sobre el Lord Trooper de Masters of the Universe Origins. Y con esto y un bizcocho os deseo, como siempre, con un besito muy calenturiento, que disfrutéis de los juguetes y que paséis una feliz semana para todos. Estoy grabando, beso. ¡Ay, qué guapa estás! ¿Quieres saludar? He visto tu vídeo. ¿Sí? ¿Entero? Le he dado un like porque estaba en un cambio de clase. Estás grabando todo. Adiós, Bernardiático. Me voy a hacer en inglés. Muy bien. La Peque se va a hacer sus tareas. Tierna juventud.